Bien, doctores, vamos a continuar con el siguiente tema, que viene a ser manejo de pacientes con enfermedades sistémicas. ¿Ya? Como anteriormente les decía, en esta segunda parte es importante la historia clínica y también pues valorar bien el tema de la anamnesis, y una de las partes importantes viene a ser los antecedentes, ¿no? En los antecedentes, pues nos van a indicar qué tipo de pacientes, o qué tipo, me refiero a qué tipo de paciente, si tiene alguna enfermedad sistémica que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de realizar algún procedimiento quirúrgico, ¿ya? Nosotros, como odontólogos, debemos de estar preparados para anticipar cómo un problema médico que tiene el paciente podría alterar la respuesta de un paciente al tratamiento planteado, ¿ya? Es importantísimo que nosotros tengamos ese conocimiento, ¿ya? Y el médico, ¿no?, va a decidir si un paciente puede someterse con seguridad a un tratamiento odontológico, ¿ya? Es importantísimo por eso tener nuestro medio de comunicación, va a ser nuestra historia clínica. ¿Por medio de qué documento se solicita esta autorización al médico? Por medio de una interconsulta, ¿ya? Nosotros realizamos nuestra interconsulta en el cual tenemos que redactar a qué especialista lo estamos refiriendo, ¿no? Me refiero a un cardiólogo, un nefrólogo, un paciente, a un ginecólogo, a un reumatólogo, ¿no? Entonces, ¿a qué servicio lo estamos refiriendo y cuál es el motivo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay que detallar paciente de tantos años, eh, con diagnóstico tal, ¿no? Con diagnóstico de hipertensión, no controlada de repente, ¿no? Requiere de extracciones dentales múltiples, y ahí se solicita, ¿no? Se solicita evaluación y sugerencias previo procedimiento, ¿no? Entonces, él nos va a decir ahí la respuesta, nos va a poner si él autoriza el procedimiento, ¿no? Y de repente algunas indicaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? En algunos casos va a decir, ¿no?, que suspenda tal medicamento o que agregue tal medicamento antes de la cirugía, ¿no? Etcétera. Y nuevamente, pues, ¿no?, de manera general, la historia clínica, la anamnesis, ¿no? Donde es tan importante detallar tanto la enfermedad actual, los antecedentes, ¿no? Y también esto, ¿no? Lo que es la revisión anamnésica por aparatos y sistemas, que va a ser de manera rápida, pero nos va a permitir a identificar. Porque muchas veces el paciente le dice alguna enfermedad, algún antecedente, y él no te sabe explicar, ¿no? Entonces, por ahí nosotros le tenemos que preguntando, ¿no? Si toma algún medicamento, cómo está del corazón, señor, cómo está de los pulmones, cómo está de los huesos de repente, si toma algo para los huesos. Entonces, todo eso nos va a ayudar a comunicarnos con el paciente y a obtener la información adecuada. Que a veces algunos pacientes no quieren. Ahora, ¿qué otro también hay que tener en cuenta? Es en pacientes, por ejemplo, con enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Por ejemplo, el VIH, la hepatitis, ¿no? Entonces, con este tipo de enfermedades a veces el paciente no te quiere decir, ¿no? No te quiere informar porque teme que lo van a discriminar, que no, no le van a hacer el procedimiento, ¿no? Entonces, para ello es importante indicarle cómo está, cuándo ha sido su último control, eh, hacer algunas preguntas para poder identificar, ¿no? ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ha sido la última vez que ha tomado? ¿A qué tipo de médico visita? Entonces, todo eso, ¿ya? Importante también, como les dije, el examen físico, no hay que olvidarnos de algo bien importante, las funciones vitales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros medimos la presión arterial, ¿no? Y el paciente nos dice, sí, estoy sano, ¿no? Soy paciente sano, pero le medimos la presión arterial, está entre 180, 100, 200, 100, ¿no? Eh, tenemos, estamos frente a una presión arterial elevada y el paciente no está controlado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces se le pregunta, se le vuelve a preguntar, señor, ¿usted tiene la presión alta? ¿Está seguro que no está tomando? Ah, sí, alguna vez me recetaron, pero lo dejé de tomar porque ya me sentía bien. Entonces ahí estamos frente a un paciente irresponsable, ¿no? Que no está cumpliendo su tratamiento, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y no nos olvidamos de los exámenes complementarios, ¿no? Si, por ejemplo, nos dice que es un paciente que está tomando warfarina, enoxaparina o algún medicamento anticoagulante, es importante en este caso, por ejemplo, de estos pacientes, solicitar algunos exámenes, ¿no? Como el tiempo de coagulación, el tiempo de sangría o en general su perfil de coagulación, cómo está el INR, todo eso. Si estamos frente a un paciente diabético, ¿no?, hay que solicitarle su examen de glucosa, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar.
a valorar frente a qué paciente estamos, ¿no? Y para ello, pues es importante, ¿no? La Asociación Americana de Anestesiología nos presenta un cuadro bastante informativo en el cual divide a los pacientes, ¿no? De acuerdo a si tienen alguna enfermedad o cómo está su estado físico en general, ¿no? Por ejemplo, a lo cual le denomina pues la clasificación ASA, ¿no? Y dentro de la clasificación ASA, pues nos coloca como ASA 1 a aquel paciente sano sin patología grave, ¿no? Como ASA 2 a pacientes con enfermedad sistémica leve o moderada que no limita su actividad diaria. Por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con hipotiroidismo o pacientes con obesidad, ¿no? Como ASA 3 lo clasifica a algunos pacientes con enfermedad sistémica severa que limita su actividad diaria. Por ejemplo, ¿qué pacientes están aquí, doctor? Pacientes, por ejemplo, que se dializan, ¿no? Interdiario, pacientes con hemodiálisis, en el cual su enfermedad renal es bastante agraviada, lo cual limita su actividad diaria, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos como ASA 4 a pacientes con enfermedad sistémica severa, pero con riesgo vital, ¿no? Que el paciente tiene algún riesgo de poder si no se cuida, pues el paciente puede llegar a fallecer, ¿no? Entonces, en el cual su vida está corriendo riesgo, ¿ya? Como ASA 5 ya pues son aquellos pacientes moribundos, ¿no? Que no tienen expectativas de sobrevivir en las 24 horas, ¿ya? A ese se le cataloga como un ASA 5. Como ASA 6 se cataloga a pacientes que ya están declarados con muerte cerebral, eh, que se someterá al retiro de órganos con el propósito de donarlos, ¿ya? Y también la ASA clasifica como letra E aquel paciente que ha ingresado y está en estado de emergencia, ¿no? A ellos primero se cataloga como un ASA E y una vez que ya pues tengan un diagnóstico, un pronóstico, ya lo ponen en qué clasificación está, ¿no? De 2, 3, 4 o 5, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo debería ser el manejo de pacientes con con algunas enfermedades, ¿no? Pacientes que estén con algún compromiso médico sistémico, ¿no? Vamos dentro de de los pacientes, de este tipo de pacientes que se nos pueda presentar en la consulta, pueden ser distintos, ¿ya? Pueden ser distintas enfermedades con las que puede venir nuestro paciente. Sin embargo, aquí pues vamos a tratar lo que son los más comunes, ¿no? Por ejemplo, a nuestra consulta nos puede venir pacientes con enfermedades cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca congestiva, la angina de pecho, pacientes que hayan tenido infarto, ¿ya? ¿Qué otro tipo de pacientes también nos puede venir? Pacientes que tengan enfermedad cardíaca reumática, enfermedad cardíaca congénita, pacientes con algún soplo cardíaco, pacientes con arritmia cardíaca, ¿no? Pacientes portadores de válvulas o marcapasos, ¿no? Pacientes hipertensos, ¿no? O pacientes al revés, ¿no? Pacientes que presenten hipotensión ortostática, pacientes que hayan tenido antecedentes de accidente cerebrovascular, ¿no? Eso es en la parte cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algunas enfermedades de la sangre, pacientes que tengan anemia, pacientes que tengan leucemia, pacientes también que están recibiendo anticoagulantes, pacientes anticoagulados. También vamos a poder ver pacientes con hipertiroidismo o con hipotiroidismo, pacientes diabéticos, ¿no? Que todos son ellos desórdenes endocrinológicos, ¿no? Eh, pacientes con enfermedades renales, ¿no? Dentro de las enfermedades renales vamos a ver una insuficiencia renal aguda, crónica, o aquellos pacientes que están recibiendo medicamentos o también llamado corticosteroides, ¿ya? Pacientes con síndromes de Cushing, pacientes con enfermedades pulmonares como el asma, la tuberculosis, pacientes con enfermedades infecciosas, como les decía, pacientes con enfermedades convulsivas, ¿no? Y pacientes alérgicos, diferente tipo de pacientes que vamos a tener. Sin embargo, lo que nos vamos a enfocar aquí es en aquellos, lo que he puesto y les he presentado son los que se van a presentar con mayor frecuencia en en nuestra consulta odontológica, ¿no? Dentro de ellos lo he dividido de esta manera, ¿no? Como pacientes con problemas cardiovasculares, por ejemplo, y los he agrupado acá, por ejemplo, ¿no? Pacientes con angina de pecho, también llaman dolor de pecho, ¿no?
paciente con infarto de miocardio, paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Si tenemos estos pacientes que tienen alguna de estas enfermedades, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer algún procedimiento quirúrgico, vamos a tener que consultar al médico del paciente. En este caso va a ser al cardiólogo, ¿no? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué documento les decía? Mediante la interconsulta, ¿no? Mediante la interconsulta va a ser nuestro medio de comunicación con el médico tratante para poder verificar si el paciente puede ser sometido a algún procedimiento, ¿no? En esta interconsulta, como les decía, el cardiólogo, en este caso, nos va a dar algunas indicaciones y es todas las indicaciones que nos diga él, la tenemos que realizar, ¿ya? Si nos dice que necesita premedicación antes, se le tiene que dar, ¿no? Muy aparte de todo lo que nos vaya a indicar el cardiólogo, nosotros es importante que utilicemos un protocolo de reducción de ansiedad, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso, doctora? ¿No? Sabemos que si el paciente con algún problema cardiovascular está demasiado ansioso, puede desencadenar alguno de estos, o puede uno incrementar su presión arterial, todo eso, y poder condicionar un cuadro de angina de pecho, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, el paciente tiene que estar bastante relajado, todo eso. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer, ni bien el paciente llega a la consulta y nos informa de esto, ya tenemos la interconsulta, todo, explicar, señor, vamos a hacer esto, tal cual, este es el plan de tratamiento, nosotros hablar de manera clara, precisa y segura. Que esta parte que vamos a realizar, le va a dar al paciente la seguridad, la confianza y por ende va a disminuir su ansiedad, ¿no? Entonces, hacer el procedimiento rápido, todo seguro, eso le genera bastante confianza al paciente. ¿Ya? Vernos a nosotros que somos capaces de atenderlo, ¿no? Pero si estamos por ahí dudando, no sé, hablando de manera dubitativa, eso le va a generar al paciente desconfianza y va a estar mucho más ansioso, ¿ya? En algunos casos es necesario usar algunos medicamentos que reduzcan la ansiedad, ¿no? Algunas benzodiazepinas, por ejemplo, pero estas deben ser autorizadas también por el médico cardiólogo, ¿ya? Otra cosa importante, monitorear los signos vitales, ¿no? Antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento quirúrgico es importante que estemos monitorizando los signos vitales, ¿ya? ¿Qué otra cosa que tenemos que hacer es verificar si estos pacientes están tomando algunos anticoagulantes? Algunos sí van a estar tomando algunos anticoagulantes. Entonces, si está tomando anticoagulantes también en nuestra interconsulta, previa a la atención, hay que indicarle al cardiólogo si es posible o no suspender esos anticoagulantes. ¿Nosotros lo podemos suspender? No, nosotros no debemos de suspender ningún medicamento que el paciente esté tomando que le ha recetado el médico, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es solicitar al médico que él lo vea si es prudente suspender ese medicamento, ¿no? Muchas veces sí, lo suspenden 2, 3, 5 días antes de repente y lo vuelve. Y también él tiene que indicar cuándo es que va a volver a tomar ese medicamento. Todo eso, recuerden, doctores, tiene que ser por escrito, porque si por A o B pasa algo y nosotros nos confiamos en el paciente, que sí, mi doctor me dijo que lo suspenda tal día, cuando vayan a hacer una declaración, algún juicio, algo, eso no sirve de nada. La expresión verbal de alguien no sirve de nada si no está por escrito, ¿ya? Para eso, pues es importante nuestra hoja de interconsulta, ¿ya? También, eh, aquí voy a hacer hincapié que siempre en nuestro consultorio odontológico hay que organizarnos, ¿no? A partir de ahora ya ustedes que van a tener la información, siempre tener una maletita de medicamentos de urgencia o emergencia, ¿no? Donde podamos tener, pues, por ejemplo, lo que dice aquí, la nitroglicerina, tener epinefrina, tener hidrocortisona, tener jeringas de tuberculina, tener algunos insumos y medicamentos de urgencia y emergencia. No necesariamente se les pide pues tener un coche de paro, por ejemplo, pero sí medicamentos de urgencia a la mano. En las instituciones públicas, sí por norma están obligados que todos los consultorios o todo el personal que, bueno, todos los consultorios donde haya personal que administre medicamentos tengan su coche de paro. Eso es por norma del MINSA, ¿no? Sin embargo, no en muchas instituciones están implementadas de esta manera, ¿ya? Pero sí, pues tener nuestra maletita nosotros en nuestro consultorio, eh,
nuestros medicamentos de urgencia y emergencia, ¿no? Dentro de ellos es la nitroglicerina, ¿no? Por si el paciente nos dice, empieza a tener algún dolor de pecho, ¿no? Te dice, doctor, me está doliendo el lado izquierdo, creo que me está doliendo el corazón. Entonces, agarramos nuestra nitroglicerina y le decimos que lo administramos, ¿no? Que también es otra cosa importante, es administrar oxígeno suplementario, ¿no? Eso es de manera opcional. También ya vemos que no todos los consultorios pues, están implementados con oxígeno, ¿no? Pero los consultorios odontológicos dentro de un centro hospitalario están obligados a tener oxígeno, ¿ya? Otra cosa bastante importante es proporcionar anestesia local profunda, ¿no? Si vamos a hacer alguna extracción, ¿no? De un premolar inferior de repente, y nosotros, con, con nuestra infiltrativa suficiente, ¿no? No, doctores, en estos pacientes preferible es colocarles una troncular para asegurarnos de que esté bien anestesiado y que el paciente no tenga dolor, porque el dolor hace que el paciente esté más ansioso y puede producir algún efecto secundario, que puede ser, pues, en este caso, tener un episodio de angina de pecho, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, por lo general, hay que procurar que no le duela, ¿no? ¿Cómo? Proporcionando anestesia local profunda. Si por algo hemos colocado ya nuestra troncular, le estamos haciendo el procedimiento y le sigue, el paciente presenta dolor, paramos, no hay que hacer el procedimiento cuando paramos, y hacemos una anestesia complementaria, de repente intraligamentosa, de repente intraseptal, de repente hasta podemos realizar una apertura en la corona del diente hasta llegar a la cámara y poder colocar una anestesia intraocular, ¿no? ¿Para qué? Para darle mayor confort al paciente y no esté ansioso, ¿ya? Que también podemos tener, perdón, ¿qué otra cosa? Es usar pues nuestros anestésicos, anestesia dental con epinefrina, ¿no? Nuestra lidocaína con epinefrina, que no sea mayor a 0,04 miligramos. ¿Qué quiere decir? No más de 2 cartuchos de anestesia local con epinefrina, ¿ya? En estos pacientes, así vayamos a trabajar en la región anterior del maxilar, donde recordamos que el paciente esté en una posición totalmente recostado. En este tipo de pacientes hay que evitar esa posición, ¿no? Hay que tener el respaldar un poco más levantado, entre 15 a 30 grados o un poquito más, lo que sea necesario, para que podamos, eh, para no producir un efecto eh, en estos pacientes, por ejemplo, si los levantamos rápido, puede producirse una hipotensión ortostática, ¿no? Y por último, si es que vemos de que va a ser un procedimiento que requiere alguna técnica quirúrgica más dificultosa o algo, hay que ver la posibilidad si lo derivamos a un cirujano bucal y maxilofacial. Siguiente grupo de pacientes son aquellos pacientes con problemas pulmonares, ¿no? Aquí también, dentro de los problemas pulmonares, vamos a ver, pues, lo más característico son pacientes que tengan asma, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? En estos pacientes, pues, importante aplazar el tratamiento hasta que la función pulmonar haya mejorado y el tratamiento sea posible, ¿ya? Es importantísimo aquí, pues, eh, que la función pulmonar esté bien, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el cual su función pulmonar no está controlada, él va a tener episodios de tos compulsiva, o sea, varios minutos eh, con tos, que no le pase, ¿no? Entonces, imagínense estando con tos y haciéndole un procedimiento, ¿no? Entonces, no se puede, ¿no? Igual, pacientes que han tenido reciente un episodio de una crisis asmática, eh, podemos desencadenar otra crisis asmática, ¿no? Entonces, hay que esperar siempre a que la función pulmonar haya mejorado y que nuestro tratamiento va a ser llevado a cabo, ¿ya? Eh, ¿Y cómo nos aseguramos de que la función pulmonar esté bien? Haciendo una interconsulta al neumólogo, ¿no? Sobre todo si han tenido, pues, crisis asmáticas recientes, ¿no? Que hay algunos pacientes que dicen, sí tengo asma, ¿cuándo fue la última vez que le dio crisis? Ay, fue cuando era niño, cuando tenía 10 años. Ah, pues ya, si la última crisis fue cuando tenía 10 años, ya esa función pulmonar está
bien, ¿no? Pero si nos dice, hace 2 días fue mi última crisis, mejor primero interconsultamos al neumólogo, ¿ya? Para eso también, en nuestro consultorio, idealmente un estetoscopio no nos cuesta mucho, ¿no? Durante nuestra formación de pregrado, se nos pide, ¿no? Cuando vamos a llevar, por ejemplo, cursos de semiología, es importante tener nuestro estetoscopio, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo a la mano en nuestro consultorio para con eso poder auscultar los campos pulmonares, ¿no? Y en el cual tenemos que verificar que el aire pase a los alvéolos de los pulmones de manera adecuada, ¿no? Entonces, si por A o B estamos auscultando y el paciente, y lo que escuchamos, por ejemplo, viene a ser, que vienen a ser sibilancias, ¿no? Entonces, vamos a ver que esos pulmones, esos alvéolos están colapsados, ¿no? No está llegando el aire de manera adecuada. Entonces, eh, no, preferible, mandamos al neumólogo para ver qué está sucediendo, ¿ya? También importante monitorear las funciones vitales. Ya, entonces es importante monitorear las funciones vitales. Dentro de las funciones vitales, como les decía, presión arterial, frecuencia cardíaca, pero algo también importante en caso de pacientes con problemas pulmonares es la frecuencia respiratoria, ¿no? Sabemos que de 12 a 16 respiraciones por minuto es lo adecuado, ¿no? Y cuando vayamos a monitorizar la respiración, no le vamos a decir, a ver, un ratito, señor, vamos a ver cuántas veces está respirando. Ay, el paciente, o sea, o no va a respirar o va a empezar a ponerse más ansioso y respirar muy rápido, ¿no? No, la toma de frecuencia respiratoria es em, sin que se dé cuenta el paciente, ¿ya? De manera cautelosa. A ver, doctores, un minutito, un favor, un minutito. Como les venía mencionando, es importante que la toma de la frecuencia respiratoria sea sin que el paciente se dé cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, estamos registrando el pulso del paciente, entonces de reojito estamos viendo cuál es la amplitud del tórax, ¿no? De esta manera vamos a ver cuántas veces está respirando por minuto, ¿ya? En estos pacientes sí importante también es reducir la ansiedad, pero en este caso de estos pacientes no hay que usar sedantes. ¿Por qué no usamos sedantes? Porque podemos deprimir la función pulmonar. ¿Ya? Entonces aquí sí usamos pues nuestros protocolos de ansiedad sin uso de medicamentos, ¿ya? En estos pacientes no se recomienda administrar oxígeno a menos que su neumólogo te haya autorizado, ¿no? Porque podemos hacer que el paciente, sus alvéolos pulmonares que están en recuperación puedan colapsar, ¿no? Con oxígeno a alta potencia pueden colapsar, entonces no queremos eso, ¿no? A menos que el neumólogo te haya autorizado, ¿ya? También en estos pacientes evitar la posición supina, ¿no? Por lo general hay que tener el respaldar entre 30 grados aproximadamente. En pacientes con asma, sobre todo, siempre tienen que tener su inhalador con su broncodilatador accesible, ¿no? Tienen que tener su inhalador, tienen que venir a la consulta. Si durante nuestra primera vez que hizo la consulta el paciente nos advierte que es un paciente asmático y que su última crisis fue hace un año, 6 meses, así, hay que decir, no, que tiene que venir con su inhalador, ¿no? Muchas veces pueden venir con salbutamol, con fenoterol, ¿no? Etcétera. Otra cosa importante es que las citas sean por la tarde, ¿ya? Que las citas sean por las tardes. Ya, ¿por qué? Porque se ha visto que en las mañanas se puede generar o hay mayor frecuencia de desencadenar las crisis, sobre todo las crisis asmáticas, ¿ya? Otro, evitar el uso de AINES de manera prolongada, ¿ya? Porque también está contraindicado en pacientes asmáticos, sobre todo, ¿no? Si el paciente le hemos hecho una cirugía, pues suficiente que le demos analgésicos por un día o 2 días máximo, pero no le vayamos a estar dando por 5 días, 4 días, ¿no? ¿Ya? Usar muy limitado o hacer uso de otro tipo de analgésicos, ¿no? De repente, por ejemplo, podemos usar paracetamol en altas dosis, ¿no? Paracetamol de 1 gramo, ¿sí? Que puede ayudar al control del dolor. Ya, en la siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, autores?
Listo. Sigamos. Otro grupo de pacientes vienen a ser los pacientes que tienen problemas renales, ¿ya? Problemas en los riñones. Entonces, en este grupo vamos a entrar en aquellos pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal, eh, pacientes que están en hemodiálisis, o también están aquellos pacientes que han recibido trasplante renal. Y aquí también voy a poner, porque justo eh, hace una semana me vino una paciente que ha sido donante de riñón, ¿no? O sea, una paciente que es una paciente se considera monorreno, ¿no? Que tiene solamente un riñón, ¿no? En estos pacientes vamos a tener ciertas consideraciones, por ejemplo, evitar el uso de fármacos nefrotóxicos, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son, qué medicamentos son nefrotóxicos? La mayoría. Dentro de ellos son los AINES, ¿no? Entonces, si vamos a usar algún AINE, sí, tiene que ser en dosis muy bajas por un periodo muy corto, lo estrictamente necesario nada más, para no deteriorar más la función renal. Otro, sobre todo en pacientes que están en diálisis, ¿no? Siempre la atención odontológica tiene que ser un día después de la diálisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante la diálisis, pues, le colocan ciertos medicamentos, antes de la diálisis también ciertos medicamentos que hacen que la sangre sea más fluida, ¿no? Para que pueda fluir durante la diálisis. Entonces, eso puede condicionar a nosotros también mayor riesgo de sangrado, ¿ya? Ahora, si el paciente va a requerir tratamiento antibiótico o tratamiento antibiótico profiláctico, que por lo general los antibióticos profilácticos antes del procedimiento son en altas dosis, siempre hay que consultar primero al nefrólogo. ¿Para qué? Para que le haga la, la dosis individualizada, ¿no? De que le van a reducir la dosis de acuerdo a su función renal. Reajuste de dosis, perdón, así se llama, ¿ya? Lógicamente en estos pacientes también monitorear la presión arterial, ¿ya? Eh, Siempre hay que estar monitorizando la presión arterial antes, durante y después del procedimiento, ¿ya? Los pacientes con insuficiencia renal también pueden tener signos de hiperparatiroidismo y pueden estar tomando cierto corticosteroides, en- estar medicados con este tipo de medicamentos, entonces también hay que tener en consideración. Al ser pacientes, pues que por ejemplo, sobre todo en los pacientes con diálisis, al estar siempre en un ambiente hospitalario, están que hacen la diálisis, que es en términos no médicos, en términos que más coloquiales se podría decir, es sacar la sangre, lavarla y volverla a introducir, ¿no? Entonces, este procedimiento puede ser afectado por el virus de la hepatitis B, ¿no? Entonces, si creemos necesario, va a ser un procedimiento bastante invasivo, eh, que va a tomar bastante tiempo, entonces primero hay que hacer solicitar, ¿no? El examen para detectar el virus de la hepatitis B, para así también nosotros protegernos, ¿ya? Ahora, en caso de pacientes específicamente pacientes con trasplante renal, ¿sí? Eh, el cirujano de trasplante tiene que autorizar la atención odontológica, más si el trasplante renal es reciente, ¿no? Por lo general, lo que sucede en pacientes tributarios que van a ir a trasplante, ¿no? A todo paciente que va a recibir un trasplante renal antes de la cirugía, se le solicita que se haga toda la desfocalización, ¿no? O sea, que se haga todos los tratamientos odontológicos que se puedan hacer para evitar procedimientos después, ¿ya? Y también es importante valorar el uso de corticosteroides complementarios, ¿no? No hay que abusar porque también puede deteriorar eh, la función renal. Y en el caso de pacientes trasplantados, muchas veces sí es necesario, ¿ya? Para evitar problemas inflamatorios. Dentro de pacientes con desórdenes endocrinológicos, ¿no? Lo que mayormente se ve en la consulta, pues, son los pacientes con diabetes, ¿ya? Pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Sabemos que la diabetes mellitus pueden ser de tipo 1 o de tipo 2, ¿no? Hay algunos pacientes que son insulinodependientes, ¿no? Que su tratamiento es a través de la insulina, y otros pacientes que son tratados con hipoglicemiantes, ¿no? Orales, que vienen a ser, por ejemplo, la metformina, la glibenclamida, etcétera, ¿ya? Entonces, como primero es aplazar la cirugía hasta que la diabetes esté controlada, ¿no?
doctora, ¿hasta cuánto puedo aceptar una glucosa? Mire, para hacer un procedimiento odontológico, una extracción dental, sin ningún problema, podemos tener hasta 200, ¿no? 200 gramos por decilitro de glucosa en sangre, podemos aceptar y podemos hacer. Pero si ya la glucosa está más de 200, esa diabetes lógicamente no está controlada y preferible primero mandarlo al endocrinólogo para que controle la diabetes, ¿ya? Pero si nuestro paciente tiene pues 150, 160, 180, normalmente le podemos realizar, ¿ya? Hasta 200 gramos por decilitro es lo que debemos de esperar. Segundo, realizar las citas en las mañanas, ¿ya? Hacer que las citas sean en las mañanas lo más temprano posible, porque para que muchas veces nuestro paciente viene en ayunas, aún no ha tomado no ha tomado un buen desayuno y puede condicionar una hipoglicemia, ¿ya? Por eso es importante evitar el ayuno prolongado. Si vamos a hacer la extracción de un diente, ¿se le pide al paciente que esté en ayunas? ¿Es necesario? ¿Ustedes creen que es necesario pedirle que el paciente esté en ayunas? A cualquier paciente, ¿ah? No paciente diabético, a cualquier paciente es importante que esté en ayunas. ¿Qué opinan? No, ¿verdad? Con tal de que la boca esté limpia, haya tomado su desayuno y se cepille los dientes, normalmente podemos hacer, ¿ya? Igual, en pacientes diabéticos tampoco, menos, ¿no? Se puede pedir que el paciente esté en ayunas. ¿Por qué? Paciente en por lo general, el paciente diabético tiene o se coloca la insulina o se toma su pastilla en las mañanas, ¿no? Se toma su pastilla o se colocó la insulina y no ha tomado desayuno, ¿no? No ha tomado desayuno y nosotros lo hemos citado a las 9, por ahí se nos complicó un paciente, las 10, las 11, las 12 el paciente no ha comido nada, entonces llega a la consulta, nosotros le colocamos la anestesia y empezamos a ver al paciente diaforético, ¿no? Sudoración fría, pálido, con sensación de quererse desmayar. ¿Qué ha pasado? Que como se ha puesto su insulina o se ha tomado sus pastillas, sus hipoglicemiantes, ha hecho que el azúcar baje, ¿no? No ha tomado desayuno, nada, toda la glucosa está muy baja. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hipoglicemia, ¿no? Entonces, el paciente nos puede hacer una crisis hipoglicémica, un shock hipoglicémico, sí. Es más, los efectos, ¿cómo les explico? A ver, es más frecuente, es más frecuente una hipoglicemia y esto puede perjudicar al paciente que una hiperglicemia. El paciente puede estar con 300 de glucosa y está caminando normal y él no sabe, ¿no? Aquellos pacientes que están con 350, 400 recién llegan a hacer un shock hipoglicémico, ¿no? Entonces, es más frecuente hacer hipoglicemia que una hiperglicemia y que por lo menos nos dé signos, ¿no? De alarma. Entonces, por eso es que no eh, se, se evita que el paciente esté en ayunas, ¿no? Y más prolongado. Hay en casos, por ejemplo, en cirugía mayor, ¿no? Pacientes que van a entrar a anestesia que sí necesitamos que estén en ayunas. Sí requerimos que el paciente esté en ayunas. Pero entonces, ¿qué hacemos? Se solicita al endocrinólogo, va a decir, paciente va a entrar a sala de operaciones, necesitamos que estén en ayunas, su hora de programación de sala es tanto, ¿no? ¿Qué va a hacer el endocrinólogo? Es suspender, ¿no? Nos va a indicar no darle el hipoglicemiante o adelantar la dosis, ¿no? No darle la insulina, no aplicarse la insulina, ningún tipo de insulina, ¿no? Ni la insulina R, ni la insulina NPH. En casos de que el paciente necesariamente requerimos de que estén ayunas, sí se tienen que suspender sus medicamentos, ¿ya? Otra vez, ¿quién lo suspende? ¿Lo suspendemos nosotros? No, lo suspende su médico tratante, en este caso su endocrinólogo, ¿ya? Y bueno, acá pues está resaltado lo que les decía, ¿no? Atento a los signos de hipoglicemia. ¿Cuáles son los signos de hipoglicemia? La diaforesis, ¿no? Paciente pálido, con sudoración fría, temblor, ¿qué más? El paciente tiene sensación de desmayo. ¿Qué hacemos, doctora, cuando tenemos un paciente que ya está así? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Darle azúcar, pues, ¿no? Si por ahí tenemos algún caramelo, un frugo, o sea, algo que tome, ¿ya? Suspendemos nuestro procedimiento y que tome su medicamento, perdón, que consuma azúcar. Ahora, en casos en que la hipoglicemia llega a estar haciendo que el paciente pierda la conciencia, todo, ahí sí tenemos que administrar dextrosa al 33%, ¿no? Es como una ampolla, ¿no? Que se le administra a la vena dextrosa, ¿no? Y con eso, para que reaccione nuestro paciente, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Importante, otro resultado, tratar las infecciones agresivamente, ¿ya?
¿Qué quiere decir, doctora, con tratar las infecciones agresivamente? Es dar tratamiento antibiótico completo, ¿no? Sabemos que por norma general todo antibiótico que vayamos a usar como tratamiento no tiene que bajar de los 5 días. O sea, mínimo, nuestro mínimo tratamiento debe ser por 5 días. Amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Clindamicina de 300 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días. Es lo mínimo, ¿no? Cefalexina de 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Es lo mínimo que debemos de usar nuestros antibióticos. No podemos usar menos, ¿ya? Entonces, y cuando nos dice tratar infecciones agresivamente, lo tenemos que hacer con el tratamiento completo. Cuando hablamos de tratamiento completo, tiene que ser mínimo de 7 días, ¿ya? 7 días tiene que estar. ¿Qué otra cosa nos dice tratar infecciones agresivamente? ¿Qué más podemos hacer? Curetear bien, ¿no? Hemos sacado el diente y toda la zona periapical es importante curetear bien, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Como les decía al principio, ¿no? Realizar una buena asepsia del paciente, ¿no? A este tipo de pacientes, si tenemos un paciente diabético, de cajón, destartraje, profilaxis antes de cualquier procedimiento, ¿no? El uso de enjuague bucal con clorhexidina al 2%, ya, no tenemos, ya con perioaita, aunque sea, ¿no? Antes de una extracción. Después, le damos su antibiótico, tal, su higiene tiene que ser estricta. Paciente come 3 veces al día, después de cada comida, tiene que cepillar los dientes, usar su enjuague bucal. Paciente come 5 veces al día, 5 veces tiene que ser su cepillado de dientes y después de cada cepillado su uso de su enjuague bucal. En estos pacientes recomendables mejor la clorhexidina en tratamiento, ¿no? Al 0,12%, por ejemplo. ¿Ya? Y así evitamos de que estos pacientes lleguen a infectarse. Porque ¿cuál es el mayor riesgo en pacientes diabéticos? Es de que se infecte la herida. Siguiente grupo de pacientes, tenemos los pacientes con problemas hematológicos, ¿ya? Aquí están pues el grupo de pacientes que tienen coagulopatías hereditarias o pacientes que tienen anticoagulación terapéutica. Con coagulopatías hereditarias, doctora, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, pacientes con hemofilia, ¿no? Pacientes con deficiencia del factor 10, pacientes con deficiencia de algún factor de la coagulación, ¿ya? Entonces, a eso se le llaman las coagulopatías hereditarias, ¿no? Y los pacientes anticoagulados de manera terapéutica, pues son para cualquier tipo de pacientes que está recibiendo una anticoagulación, ¿no? Por lo general son pacientes, por ejemplo, que son portadores de válvulas, marcapasos, etcétera, que necesitan que la sangre fluya de manera mejor, ¿no? Entonces, necesitan que esa sangre esté anticoagulada, ¿ya? Primero, pues, evidentemente, ah, ah, un reto, vamos a terminar para hacerle la pregunta. Aplazar la cirugía hasta que se consulte a un hematólogo sobre el manejo del paciente. Aquí sí o sí, de cajón, nuestra primera interconsulta a nuestro hematólogo, ¿no? Al hematólogo, al cirujano de cardiovascular, ¿no? El que está indicando el anticoagulante, o en el caso de las coagulopatías hereditarias, al hematólogo, ¿no? Sí o sí le tenemos que preguntar antes cómo va a ser el manejo del paciente. En estos pacientes, sí o sí, hacer pruebas de perfil de coagulación, ¿ya? Dentro del perfil de coagulación, pues vamos a ver el tiempo de trombina, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, el INR, y todo eso nos va a dar información de mm, dónde está el problema, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente anticoagulado de manera terapéutica, el INR nos va a dar bastante información. En cambio, si es un paciente con alguna coagulopatía hereditaria, vamos a ver en qué vía está el problema, ¿no? Si es en la vía intrínseca, si es en la vía extrínseca, ¿no? Entonces, en ellos sí o sí hay que pedirles sus pruebas de perfil de coagulación, ¿ya? La cirugía se debe realizar después de que se hayan tomado medidas para corregir la coagulación, ¿ya? En aquí, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan deficiencia de factor 8, pacientes hemofílicos, deficiencia de factor 10 o deficiencia de factor tisular, factor 2, factor 3, en estos pacientes tenemos que primero corregir la coagulación, que se le hace transfusión, ¿no? Por A o B, el paciente tiene las plaquetas bajas, ¿no? Menos de 50.000, entonces hay que hacerle transfusión de plaquetas primero, ¿no? ¿Tiene algún déficit de algún factor? Hay que colocarle el factor. ¿Para qué? Para que se pueda corregir la coagulación. En pacientes que están anticoagulados, ¿no? Si el médico ha
autorizado la suspensión de su anticoagulante, también, que ayuda a corregir la coagulación. Entonces, hasta ese entonces tenemos que realizar la cirugía, ¿ya? Así pues, hayamos suspendido sus anticoagulantes, así el paciente haya recibido su transfusión de plaquetas, su transfusión de factor 8. Es importante que durante la cirugía nosotros aseguremos la hemostasia con sustancias tópicas. O sea, nosotros tenemos que realizar una cirugía atraumática y controlar bien la hemostasia, ¿no? Y hacer uso de sustancias tópicas, ¿no? Por ejemplo, si hemos hecho una exodoncia, hay que regularizar bien el hueso, ¿no? Si es necesario, bajar un poquito de hueso, colocar nuestro hemocolágeno y tratar de que nuestra herida cierre por primera intención, ¿no? Que los bordes de la herida lleguen a estar unidos para así controlar mejor la hemostasia, ¿ya? Otro, monitorear la herida por 2 horas, ¿no? Ahí al paciente terminamos el procedimiento, le pedimos de que haga compresión física con una gasa, muerda una gasa por 30, 40 minutos. Y bueno, si se retira de nuestra consulta, a las 2 horas le llamamos. Señor, ¿cómo está la herida? ¿Cómo está la gasa? ¿Está muy manchada? ¿Está sangrando? Monitorizando la herida por 2 horas, ¿ya? Y cuando estemos haciendo el procedimiento, vamos a ver que se va a ir formando un buen coágulo inicial. Si se ha formado ese coágulo inicial, acá, va a ir bien, ¿ya? Educar bien a los pacientes de los cuidados. Hay pacientes que tienen la costumbre de enjuagarse con alguna sustancia, ¿no? Algunos se enjuagan con bicarbonato, con con unos mates de coca, etcétera, ¿no? Tienen la costumbre de realizar eso. Y muchas veces nosotros hemos hecho el esfuerzo de suturar, le hemos puesto su hemocolágeno, todo. El paciente llega a casa, le dicen, no, enjuágate. Se enjuaga y por la fuerza que se ha enjuagado, el paciente expulsa el coágulo, ¿no? Expulsa el coágulo, lo saca el hemocolágeno y empieza a sangrar. Entonces, para que se vuelva a formar un nuevo coágulo va a ser bien difícil, el paciente va a estar sangre y sangre y sangre, ¿no? Entonces, para eso es importante decirle al paciente, ¿sabe qué? Toma esta gasa, muérdelo por 1 hora o 2 horas, cuando te llame una vez, recién lo vas a retirar, ¿no? No se enjuague con nada hasta ese momento, toda la saliva, o lo que pasa a otros, ¿no? Está ahí, sienten que está sangrando un poquito, empiezan a escupir. Entonces, hacen un cambio de presión en la boca, ¿no? Entonces, eso hace que pueda escupir también el coágulo, ¿no? ¿Qué otro puede hacer? Algunos pacientes tienen la costumbre de estar metiendo la lengua en la herida y pueden desplazar el coágulo, ¿no? Entonces, eso también va a condicionar de que sea. Entonces, todos esos cuidados hay que indicarle al paciente, ¿ya? Evitar también el uso de AINES, sobre todo en pacientes con anticoagulación terapéutica, porque las proteínas, perdón, las células eh, tienen una característica de UPP se llama, ¿no? Unidades de unión a la proteína. Entonces, los AINES y los anticoagulantes compiten por esta célula. Entonces, si los AINES ganan y le estamos dando AINES por bastante tiempo prolongado, sus anticoagulantes no están haciendo efecto. Entonces, eso le puede perjudicar al paciente, ¿ya? Porque hay pacientes, recuerden que hay pacientes que necesitan estar anticoagulados. Pacientes que tienen 1, 2 válvulas necesitan que estén anticoagulados. Entonces, muchas veces el cardiovascular te va a decir, no, le vamos a suspender, por ejemplo, si está tomando un anticoagulante de alto peso molecular, que es la warfarina, va a decir, no, vamos a suspender la warfarina, pero le vamos a poner un medicamento, un anticoagulante de bajo peso molecular, que viene a ser, por ejemplo, la enoxaparina, ¿no? Entonces, ¿por qué el paciente necesita estar anticoagulado? ¿No? Porque si no, se forma un trombo, ¿no? Se obstruye y el paciente hace un infarto y se muere. Se muere el paciente. ¿Por qué? Porque le suspendimos el anticoagulante, ¿no? Entonces, en estos pacientes, como le digo, evitar el uso de AINES y si fuera necesario, lo estrictamente necesario. Y como les digo, todo esto nos va a decir también en nuestra interconsulta tanto el cardiovascular como el hematólogo, ¿ya? Ahora, otra cosa que quería recalcar acá. Existen muchos pacientes que vienen a la consulta y están tomando aspirina. La mayoría, creo, pacientes varones mayores de 50 años ya están tomando su aspirina, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos en la costumbre, la aspirina ya lo suspende 7 días y en 7 días le hago la extracción. La mayoría. O algunos pacientes ya vienen con eso. Doctora, ya me suspendí la aspirina hace 7 días para que me haga la exodoncia. Ya ellos mismos se suspendieron. ¿Ustedes creen que es necesario suspender la aspirina? Para empezar, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué es la aspirina?
A ver, doctores, alguien, aunque sea googleé, ¿qué es la aspirina? Ya, muy bien, por ahí ya me respondieron. Es un antiagregante plaquetario. Entonces, ¿es necesario suspender la aspirina previo a un procedimiento quirúrgico? No, ¿ya? Actualmente ya no es necesario. Antes sí decían de que es necesario, pero no, ¿ya? Recuerden que las plaquetas es las primeras que responden a la coagulación. Sin embargo, son los factores de la coagulación los que se encargan de producir un buen coágulo, ¿ya? Entonces, eh, la aspirina no es necesario suspenderla, ¿ya? Tampoco hay que mandar interconsulta para que suspendan la aspirina, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la aspirina es un antiagregante plaquetario. ¿Ya? Muy bien, doctores. Siguiente grupo de pacientes vienen a ser los pacientes con trastornos convulsivos, ¿no? También en este grupo, con pacientes con desórdenes neurológicos, ¿no? Como pueden ser los trastornos convulsivos como la epilepsia, también en el caso de pacientes con alcoholismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, aplazar la cirugía hasta que las convulsiones estén bien controladas, ¿no? Paciente, no dice paciente, el paciente no dice, doctor, sí, tengo epilepsia. ¿Qué estás tomando? Fenitoína o, no sé, algún otro medicamento, ¿no? Ya, le dices, "Ay, ¿cuánto tomas?" Le dices, "Mm, no se acuerda, no se acuerda qué toma, no se acuerda cuándo toma. ¿Y cuándo ha sido tu última convulsión? Hace 2 semanas, una semana. Esas convulsiones no están bien controladas, ¿no? Entonces es preferible mandarlo al neurólogo. Me ha pasado también, doctores, que hay veces por el apuro hago un paciente con diagnóstico de epilepsia, requiere atención odontológica, eh, se solicita evaluación y sugerencias, ¿no? Por la premura lo mandé así. Y viene el paciente y me dice, doctora, me dijo que, el neurólogo me dijo que es la primera vez que le mandan una interconsulta a un odontólogo, que normal me pueden sacar el diente. Pero le has dicho que has convulsionado hace una semana. No. ¿Por qué? Porque también el neurólogo no, a veces no hace una buena anamnesis, ¿no? Entonces, dice, no, pero ya estás en tratamiento, pero no se está dando cuenta que ese paciente no está cumpliendo con su tratamiento. Ha convulsionado recientemente. Entonces, me ha tocado devolver una interconsulta indicando, ¿no? Paciente no cumple con su tratamiento, paciente, última convulsión fue tal fecha, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso en el número 2 dice verificar el cumplimiento del tratamiento que esté tomando, porque este paciente, así no tenga convulsiones en un año, todos los días tiene que tomar su medicamento, ¿ya? En estos pacientes sí o sí hay que reducir la ansiedad, sí o sí. Si es que es necesario usar medicamentos que reducen la ansiedad, también lo tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque la ansiedad es en ellos lo que desencadena y pueden producir una convulsión. ¿Ya? Entonces en ellos hay que hacer un tratamiento más rápido. Si vemos que es un paciente muy temeroso a la aguja, pues hay que, como al niño, ¿no? Como a un niño, no hay que hacerle ver la aguja, hay que taparle, hay que usar algunos protocolos para que el paciente en ningún momento se sienta ansioso, ¿ya? ¿Qué otra cosa también? Evitar la hipoglucemia, porque en estos pacientes la hipoglucemia también, pacientes están en ayunas, no ha comido desde ayer, a veces, no, el paciente estoy con dolor de diente, te dice, no, me duele tanto que no he podido comer, y no había almorzado ayer, no había cenado ayer, hoy día vino sin tomar desayuno, le ponemos anestesia y pum, nos hace signos de hipoglicemia y empieza a convulsionar mucho más rápido, ¿no? Entonces, en estos pacientes sí o sí hay que evitar la hipoglucemia, ¿no? Si ¿has tomado algo o no? Ya, mejor ve, tómate un frugo, ya no puedes masticar, pero tómate un frugo, un jugo, algo, y vienes, ¿no? Y también evitar la fatiga del paciente, que el paciente no esté pues en nuestro consultorio una hora y media, ¿no? Porque también la fatiga desencadena en convulsión, ¿ya? Entonces, en estos pacientes pues hay que hacer el procedimiento rápido, así como si estuviéramos tratando a un niño, ¿ya? Aquí está otro grupo de pacientes que vienen a ser los pacientes hipertensos, ¿no? Hablamos de hipertensión arterial cuando tenemos una presión sistólica mayor a 140, ¿no? Y diastólica mayor a 90, ¿no?
tomamos la presión arterial, el paciente está con 145 sobre 100, estamos hablando de una hipertensión leve a moderada, ¿no? Si tomamos la presión y el paciente está con 200 sobre 120 sobre 110, también es eh, una hipertensión severa. Ya estamos hablando de una hipertensión severa, ¿ya? Entonces, más importante, siempre hay que fijarnos sobre la presión diastólica, ¿ya? Más que por la presión sistólica, la presión diastólica. Puede estar 120, pero si está sobre 100, sobre 110, es peligroso, ¿ya? Hay que siempre detallar la importancia de nuestra presión diastólica. Eh, ya, mira, antes de continuar con esto de hipertensión arterial, me acaban de hacer una pregunta. Dice, doctor, una consulta para indicar medicamentos para protocolos de reducción de ansiedad se debe hacer mediante interconsulta. Si, por ejemplo, es un paciente eh, en el cual le pueda perjudicar los medicamentos, como en el caso de pacientes asmáticos o con algún problema pulmonar, a ellos sí. A ellos sí hay que hacerle una interconsulta. Pero nosotros, como odontólogos, estamos totalmente facultados para poder prescribir medicamentos que reducen la ansiedad, como las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos recetarlo y para eso no hay impedimento, ¿no? Y no es necesario para reducir la ansiedad. Perdón, no es necesario solicitar autorización a su médico, ¿no? Solamente en caso que les pueda perjudicar, ¿no? Por ejemplo, pacientes asmáticos que aparte de ser asmáticos son demasiado ansiosos, ¿no? Entonces en ellos hay que decirle, ¿no? Al interconsultar al neumólogo hay que explicarle eso y que nos autorice usar benzodiazepinas, por ejemplo, ¿ya? Pero si no, normalmente nosotros podemos recetar, ¿no? Un día antes o le decimos al paciente, ¿no? Un día antes te tomas esto en la noche, o le decimos antes de venir a tu consulta te tomas tanto, media pastilla, de acuerdo a su peso, a las dosis que requiera, le podemos prescribir, ¿ya? Sin ningún problema. Claro, porque me preguntan si sabemos el protocolo del midazolam, entonces podemos prescribir. Sí, sí, no hay problema. ¿Ya? Perfecto. Ahora, y para complementar tu pregunta, doctor, es que por eso también es que se hace, pues, en el caso de sedaciones conscientes en niños, ¿no? Podemos usar sin ningún problema el midazolam, siempre y cuando hay que tener en consideración, como usted dice, ¿no? Los protocolos, la dosis máxima que se puede usar con el peso, ¿no? del paciente, ¿ya? Ahora sí, volvemos a lo que es hipertensión arterial. Les decía que hablamos de una hipertensión de leve a moderada cuando hablamos de una presión sistólica de 140 y una diastólica de 90. Y una presión arterial severa cuando tenemos una presión sistólica mayor a 200 y una diastólica mayor a 110, ¿no? Recuerden que más importante es valorar nuestra presión diastólica, ¿no? El paciente puede estar 140, pero si tiene 140 sobre 120, sobre 110, sobre 115, ya estamos en una severa. ¿Ya? Importante nuestra presión diastólica, ¿ya? Si estamos tratando pacientes con una hipertensión leve a moderada, no es necesario aplazar el tratamiento odontológico, podemos realizarlo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, paciente, tiene una presión arterial de 180, ¿no? 185 sobre 100, por ejemplo. Lo que sí podemos hacer es indicar al paciente un antihipertensivo de acción rápida, eh, por media hora, ¿no? Por ejemplo, captopril, ¿no? Captopril de 10 miligramos sublingual, le damos al paciente. Eh, que lo ponga debajo de la lengua y esperamos media hora. En media hora le volvemos a tomar la presión y debe de haber bajado la presión arterial, ¿ya? ¿Qué pasa a veces que los pacientes hipertensos, o cualquier paciente, ¿no? Todo tipo de paciente, a veces viene a la consulta y ni bien ve al doctor, ve el consultorio, le entra miedo, temor, ansiedad y se le sube la presión. O a veces necesitamos al paciente a las 9, ¿no? Y el paciente por querer llegar a las 9 y nuestro consultorio queda en el quinto piso, no tenemos ascensor. El paciente vino corriendo, subió las escaleras, le tomamos la presión y está alta su presión. Entonces, no, esperamos que el paciente se tranquilice, le hablamos, ¿no? Cuando esté tranquilo, le tomamos la presión. Igual, si vemos que la presión está muy alta, ¿no? 180, 190 sobre 100, o sea, no está llegando a una presión severa, una hipertensión severa,
pero si está muy alto, mejor le damos un antihipertensivo de acción rápida, que viene a ser el captopril de manera sublingual, y esperamos, ¿no?, una media hora. Ojo, el captopril no es un medicamento de tratamiento, ¿ya? Es un antihipertensivo que se usa en casos de urgencia y es de acción rápida. No abusemos, no hay que dar, por ejemplo, le dimos 10 miligramos, no bajó, ya, otra vez le doy, no, eso no se hace, ¿ya? Entonces, eh, si le bajó la presión arterial y estamos en el rango de leve a moderada, le hacemos el tratamiento normal, siempre monitorizando la presión arterial, ¿no? Antes, durante y después. También reducir la ansiedad, ¿no? ¿Para qué? Para que no se nos suban los picos de, de la presión arterial. Aquí también, por ejemplo, cuando hacemos protocolos de reducción de ansiedad, tanto nosotros como nuestro ayudante tiene que estar bien entrenado, ¿no? Sabemos cuando un paciente está con presión alta elevada, va a sangrar más que un paciente que tenga una presión normal, ¿no? Y entonces, hay veces el asistente dice, ay, doctor, está sangrando mucho. Ya, esta misma palabra, está sangrando mucho y él está asustado, nuestro asistente, ya me lo pone más ansioso al paciente y empieza a sangrar más. Entonces no se lleva a cabo un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces hay que también en este caso también entrenar a nuestro asistente a que esté en silencio, ¿no? O que no diga cosas inapropiadas, ¿no? O que hay veces se ponen a atender y dicen, uy, me acordé, ¿se acuerda, doctor, que el otro día el paciente le sacamos el diente y vino con dolor o vino con sangrado, hablándonos de alguna complicación cuando estamos haciendo un procedimiento bastante inoportuno que hace que aumente la ansiedad del paciente, ¿no? Pasa, pasa, me ha pasado a mí también. También me ha tocado estar del otro lado, ¿no? Ser inasistente, de ser asistente y de ser inoportuna, también me ha tocado. Me ha tocado también recibir ahí mi sermón, ¿no? Entonces, sucede, ¿ya? Por eso hay que tener bien, bien claro esto y se los recuerdo y se los recomiendo también a ustedes, ¿ya? También en los pacientes hipertensos hay que evitar cambios de postura rápido, ¿no? Hemos estado en un procedimiento que nos demoró, pues, media hora, ¿no? Se nos complicó, se nos fracturó la raíz, ya tuvo el paciente media hora. Ya, señor, terminamos, nosotros exhaustos, ya, venga, para darle sus indicaciones. El paciente se para, ¡pum!, se desmaya, hace un síncope. ¿Qué pasó? Hipotensión ortostática, ¿no? Se paró tan rápido, ese cambio de postura fue tan rápido que el retorno sanguíneo no fue adecuado, ¡pum!, hipotensión y se desmayó, ¿no? Por eso en estos pacientes subimos primero el respaldar bien completo, en posición sentado, ¿no? Ángulo de 90 grados, que nos espere unos 5 8 minutos. Una vez él se sienta bien, recién lo bajamos del sillón, ¿ya? Ahora, en caso tengamos pacientes con hipertensión severa, ya con la presión sistólica mayor de 200 y una presión diastólica mayor de 110, en este caso, sí hay que aplazar el tratamiento dental hasta que la enfermedad esté controlada, ¿no? ¿Qué hacemos? Mandamos nuestra interconsulta al cardiólogo. Paciente con presión arterial elevada, previo procedimiento odontológico, se solicita evaluación y sugerencias, ¿no? ¿Qué va a hacer? El paciente le tienen que regularizar, de repente la dosis de sus medicamentos no está siendo adecuada, o este paciente no es un paciente responsable, no está tomándose de sus medicamentos, entonces hay que todo eso informar al cardiólogo, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, si estábamos en una presión no severa, pero sí muy alta, y le dimos captopril en una ocasión y no bajó lo suficiente y estuvo muy alta, se mantuvo muy alta, también en este caso también podemos referirlo al cardiólogo, ¿ya? Y también, pues, importante, en pacientes con hipertensión severa, siempre hay que considerar derivar a este paciente a un cirujano bucal y maxilofacial, por más de que sea una cirugía bastante sencilla en la cual nosotros estemos preparados, ¿no? Pero si tenemos todo a la mano, todo el equipo, la destreza, podemos realizarlo, sí, ¿ya? Ya. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, 5, 8 minutos, para poder continuar con el manejo de pacientes oncológicos, ¿ya? Una pausa, doctores. Estírense, por favor, que también viene un tema bastante importante en que necesito que estén lúcidos, orientados en tiempo, espacio y persona.